La segunda parte, el segundo elemento de fragmentación es cómo se fragmenta el cuerpo, ahí sí, físicamente hablando, en partes en sí mismo, en pedazos, literalmente. Y esto implica entonces un texto que vamos a trabajar, que es este que está acá. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, de Michel Foucault. Este texto pasa por varias concepciones donde se establece la relación de control-poder y disciplinamiento sobre el cuerpo y directamente en términos de la fragmentación. Foucault no lo menciona directamente así, pero van a ver que nos sirve mucho para entender la fragmentación. En este caso, entonces, el ejercicio del poder sobre el cuerpo por la fragmentación se establece en la etapa de la monarquía. La monarquía, hablamos de los reyes, una suprema autoridad que cuando alguien comete un delito y ese delito atenta a esa monarquía, a ese rey supremo, lógicamente ese rey tiene que demostrarle a toda la comunidad que eso no se puede hacer. En este caso, prácticamente el que comete el delito es alguien que atenta contra una figura que no solamente es el rey, el monarca, sino que es casi como un dios o el gran padre, ¿no? Es una traición a esa figura. Al rey no le importa lo social, porque en esta época de la monarquía no hay contrato social. Hay un monarca que rige sobre todo y quien comete un delito sobre el monarca está atentando como si de alguna forma atacara el corazón que mantiene una estructura y por tanto el rey va a responder con un castigo arbitrario, muy grandilocuente, muy exagerado, que implica desmembramientos, que implica torturas, que implica llevar a la confesión, que implica la muerte muy directa y posiblemente, y que no tiene que ser acordado por la sociedad ni tiene que estar escrito, sino que es lo que el rey decide que se va a hacer. Y en ese sentido vamos a leer entonces esa parte de la fragmentación. Empieza el libro de Vigilar y Castigar con este capítulo, el cuerpo de los condenados, y es muy macabra la manera en que inicia el libro para que Foucault nos demuestre cómo se establecía en esta época la concepción de castigo desde la fragmentación física directamente. Entonces dice así el texto. Esta introducción refiere a un personaje de nombre Damiens que en el siglo XVIII, 1757, fue condenado a una pública retractación. Era muy importante para el rey que ese espectáculo donde quien atentó contra él tiene que arrepentirse, y es torturado y desmembrado incluso. Y dice lo siguiente, que fue condenado a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París. El delito fue que intentó atentar contra el rey. Fue llevado en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. O sea, dado que la mano es la parte del cuerpo que intentó cometer el crimen, cometer el delito, y estamos fragmentando el cuerpo, la mano debe ser torturada. Deberán serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, porque fue la que cometió el delito o intentó cometer el crimen. Quemada con fuego de azufre, sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, resina ardiente, cera y azufre, fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado, desmembrado por 4 caballos. De hecho, es muy fuerte porque estos 4 caballos no eran suficientes, entonces tienen que sumar más porque los caballos no estaban acostumbrados a tirar de esa manera. Y sus miembros y tronco consumidos por el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Bien, aquí tenemos un castigo que implica el descuartizamiento, el desmembramiento, la fragmentación del cuerpo en sí. Esta fragmentación del cuerpo en sí implica el quiebre, la destrucción de una identidad. Acabar con el cuerpo, dejarlo diseminado en partes, quemado en cenizas y esparcido. Continúa Michel Foucault en este texto explicando y dando cuenta de otras descripciones de quienes fueron testigos de esta tortura que sufrió Damien, y son muy macabras, son increíblemente terribles, porque de hecho hay una descripción donde el cuerpo no era fácilmente desmembrado, entonces tuvieron que acudir un montón de verdugos a cortar, a ayudar, en fin, es una inversión increíble en términos de energía, en términos de cantidad de personas, en términos de toda la logística que implicaba para partir, cortar, desmembrar por muslos, por tendones, un cuerpo. Y esto es muy importante porque esto no es solamente físico, sino simbólico. Simbólico. Es muy importante que el rey necesitaba
cortar el cuerpo en partes, no solamente por un tema de la carne y desaparecerlo, sino porque era el símbolo de que no podía existir alguien así, y partirlo y defragmentarlo implicaba que no tenía alma, no tenía unidad, no tenía integración. En este sentido, entonces, tenemos una fragmentación del cuerpo como castigo, como monarquía. Pasaremos después a una fragmentación disciplinaria donde ya no va a ser de esta manera monárquica y va a ser una fragmentación donde el castigo ya no es desmembrar un cuerpo, sino separarlo, fragmentarlo como sujeto, o sea, separarlo del contexto social. En esta separación, entonces, hay dos momentos que van a ver ahorita en los ejemplos, y un momento tiene que ver con separarlo para reintegrarlo, el otro tiene que ver con la prisión, separarlo para que la justicia actúe de forma oculta y escondida. En este caso, el rey requiere desmembrar el cuerpo de manera pública porque es un símbolo público, porque es algo que tiene que ser mostrado. Es una lección que él tiene el poder y toda la logística y todos los verdugos y todos los caballos para destruir un solo cuerpo. El rey que ordena con un equipo muy grande desmembrar un cuerpo está fragmentando una identidad. Esto es también simbólico, esto es muy importante. ¿Bien? En este caso, entonces, es muy curioso por lo siguiente. Después de la monarquía se van a establecer controles sociales un poco más claros. El contrato social, que va a implicar que la relación del castigo y el delito debe ser coherente y no la determina el rey, la determina la ley. La ley se escribe en coherencia con la sociedad, porque el delito no atenta al rey en la reforma y en la concepción más moderna de la ley, sino que atenta a la sociedad. Por tanto, el rey no es una venganza, sino que el culpable debe pagar a la sociedad y no al rey. ¿Ok? Pero en la vida actual, en nuestro momento actual y viene de hace tiempo así, cuando estamos en la institucionalidad, los castigos tienen un contrato social, o sea, un acuerdo social. Pero cuando son grupos que están por fuera de la institucionalidad, quiere decir lo que llamamos en Colombia grupos al margen de la ley, el patrón, el jefe, quien ostenta el poder de ese grupo, ya sea un grupo que tiene que ver con temas ilegales, temas de mafia o en fin, al margen de la ley, es el monarca, es el rey. Y por eso, lastimosamente, cuando hay un delito, cuando algo atenta contra esta figura de autoridad, su venganza, no castigo, sino venganza, es muy grandilocuente. Y tenemos en Colombia, lastimosamente, que en la parte al margen de la ley vuelven los desmembramientos, hace muchos años sucede, y fragmentar el cuerpo, desmembrarlo, cortarlo en partes, demuestra el poder de un monarca. Estamos en una era en la que conviven entonces mecanismos institucionales legales, oficiales llamaríamos, donde el castigo está basado en el contrato social y por otro lado acciones de castigo criminal como venganza ante delitos directos ante un monarca soberano patrón. No obstante, en este ataque al cuerpo directo, el ataque del monarca, de un poder que quiere destruir un cuerpo porque ha atentado contra una figura y no contra la sociedad, existe el cuerpo individual. Quiere decir que aquí el cuerpo se tiene en cuenta. O sea, de hecho, se centra sobre el cuerpo todo el poderío y toda la logística para destruir un solo cuerpo. Imagínense esto, ¿sí? Si ustedes leen el texto, como lo describe Foucault, leerlo es agotador, solo leerlo agota. Es terriblemente grandilocuente y terriblemente compleja la manera. Me cuesta leerlo, es muy fuerte. Por tanto, este castigo, si bien demuestra el poder de un monarca, es ineficiente porque es una inversión muy grande para un solo cuerpo. Porque atiende a un solo cuerpo. Y era un castigo que había que estar reinventando cada vez. El monarca, si le ocurría un castigo, había que montar una logística nueva cada vez que alguien cometía un delito y además alteraba a la comunidad. Si bien lo que quería era, digamos, prevenirla, la alteraba. Es como decir, en términos del control y del poder, si yo voy a matar cada insecto con un esfuerzo directo o si voy a hacer un control generalizado de la plaga o fumigar una población. En ese sentido, entonces, esta forma de desmembramiento directo del cuerpo se convirtió en algo inmanejable. El castigo del soberano no pudo resistir. Por tanto, a partir justo del siglo XVIII empieza lo que es la reforma. La reforma, que tiene que ver con el siglo de las luces, con la ilustración, se basa en lo que llamamos contrato social. El contrato social es un acuerdo que se establece porque en este caso no hay un monarca que esté siendo, por decirlo así, atacado. Un delito es un delito no hacia alguien en particular que ostente el poder, sino ante la sociedad. O sea, si yo robo al erario público. Si yo daño algo, daño el patrimonio público.
si yo hago algo que mi comunidad no acepta, afecto a la comunidad. De manera que la violación no es al soberano, sino al contrato social. El contrato social se entiende como el acuerdo que se establece donde una población, dado que no puede sostener relaciones entre sí, porque sería muy difícil que nos pongamos de acuerdo personalmente en cómo va a ser nuestro comportamiento, cede el poder de la justicia a un gobierno, a un Estado. Y ese contrato implica que este Estado o gobierno asume, administra la justicia y la ejecuta. En este caso, entonces, el delito es ante ese contrato o pacto social, es ante la sociedad. Aquí se crea otra concepción de cuerpo, es el cuerpo social. Muy importante, el cuerpo social. Ya no es el cuerpo de Damien, pobrecito que lo desmembraron. Es el cuerpo social el que yo estoy afectando y dañando. Hagamos de cuenta que mi cuerpo es un cuerpo social y que cada parte de mi cuerpo es un individuo, una persona de este cuerpo social. ¿Significa esto que si una parte de mi cuerpo comete un delito, sería ineficiente y un desgaste y poco inteligente cortarme el dedo porque se portó mal o porque el dedo está lastimado? ¿Qué intentaría hacer? Recuperar el dedo y ponerlo a funcionar para el conjunto. Eso es lo que intenta la reforma. Quiero decir que lo que piensa la reforma es no vamos a destruir una persona, sino que vamos a reintegrarla porque la necesitamos como medio de producción. ¿Cuál es el problema? Que el cuerpo sigue siendo un medio. Cuando hablemos de fragmentación, hablamos del cuerpo como medio, ya sea como medio para destruirse o como medio para ser utilizado, aprovechado, manipulado en un mecanismo de producción. Esto es muy importante entenderlo. Siempre es un medio, por tanto, igual hay una fragmentación del cuerpo y ya vamos a ver por qué. Entonces, el intento de la reforma, que era en primera instancia, al parecer positivo, era no fragmentar a la persona, sino reintegrarla a un tejido social, pero para utilizarla en beneficio de la producción social. ¿Qué sucede? Sucede que la reforma entonces, intentando hacer esto, decide que los castigos no pueden ser arbitrarios porque no tendrían una lógica relacional entre castigo y delito y por tanto no podrían tener una lección social. No puede ser el capricho de un monarca. Tiene que ser un castigo igual para todas las personas que cometan el mismo crimen. O sea, el castigo se separa por categorías, ¿sí? Una relación coherente entre el castigo y el crimen que dio lugar al castigo. No puede ser alterada, tiene que ser correlacional. Por tanto, el castigo es un signo social. Un ejemplo también de fragmentación un poco macabro es que el ladrón usa la mano para robar y por tanto como castigo se le corta la mano. O sea, el castigo está en relación al delito. Eso también es una concepción que fragmenta el cuerpo en partes y en acciones. Y el castigo va a realizarse sobre el cuerpo como conjunto de partes según la acción que haga. Pero puede ser también por fragmentación de no física, sino de roles. O sea, el castigo en relación al delito implica que si yo robo, debo devolver. Si yo daño el patrimonio, el castigo es que voy a trabajar para recuperarlo. Si yo afecto a la sociedad, trabajo, produzco para recuperar. Y nació en la reforma entonces esta idea de que la persona que es acusada tiene como castigo trabajar para la sociedad, aportar a la sociedad. Eso es una concepción que puede ser positiva, pero sigue viendo el cuerpo como un medio de producción. O sea, no me interesa tanto, digámoslo de alguna forma, la esencia de esa persona, sino que regresa a la sociedad y sea un engranaje más de la máquina de producción que es la sociedad. Y al tiempo que la reintegro, la señalo. O sea, es interesante porque se reintegra, pero se señala. Aquí está trabajando en una construcción quien cometió un delito. ¿Por qué? Porque es una lección social, ¿sí? Claro, pasa de la violencia al cuerpo, del rey que desmiembra un cuerpo, a lo que sería el conocimiento del alma. ¿Conocimiento para quién? Para la sociedad. Y el castigo entonces es un signo, tiene que ser un signo muy claro, que se lea muy claramente, se convierte en un arte, en una tecnología de la representación. Así lo menciona Foucault en el libro. Pero debe ser un libro abierto, o sea, no puede hacerse tras unos muros, oculto, tiene que mostrarse para que sea una lección social. Este es un gran ejemplo, miren acá, la letra escarlata. En este caso, tenemos un ejemplo muy claro de lo que la reforma intentó hacer, que era, insisto, no excluir
ni destruir, ni desmembrar, ni eliminar a la persona, sino reintegrarla, pero como signo de elección social que dé cuenta de lo que no se debe hacer y que rompe el contrato social. La letra escarlata es una novela de Nathaniel Hawthorne, publicada en 1850, y en este caso es una mujer que comete adulterio. El adulterio estaba contemplado como delito en el contrato social de su comunidad. No debía ocurrir el adulterio. Por tanto, ella está rompiendo el contrato social. No está atentando contra un monarca, sino contra la sociedad, que no debería permitir que esto ocurriera, que el adulterio ocurriera. ¿Y qué se hace entonces? No se le excluye, sino que se le pone una marca, una letra roja, para que ella se mueva por la comunidad, siga siendo parte de la sociedad, pero quede marcada, señalada y sea lección y recordatorio para las demás mujeres y hombres que no puede una mujer ser adúltera. En este sentido, entonces, esta marca, curiosamente, es también una fragmentación. Y aquí damos cuenta de algo. Este es un contexto que corresponde a la Nueva Inglaterra puritana y, por tanto, tiene una concepción tradicionalista, por supuesto, pero es un ejemplo muy importante y se ha hecho en muchas tribus, comunidades, culturas y demás. La marca sobre el cuerpo, en fin, muchas formas de marcar cuerpos que quedan señalados como cuerpos que hicieron algo que atentaba contra la comunidad y que son un recordatorio, una lección social, un libro abierto que todo el mundo lee, que ya va pasando y todo el mundo va leyendo lo que se puede y no se puede hacer. En este caso, entonces, la marca, curiosamente, supuestamente la localiza en un contexto, en una relación, una comunidad, pero al tiempo la fragmenta y la separa porque establece que ella hizo algo que los demás no deberían hacer y hay una tensión fragmentada sobre ella. Esto es muy importante. La marca como fragmentación. Y lo otro es lo que hemos hablado y es el cuerpo como lugar sobre el que se inscriben significaciones. Porque aquí se inscribe una significación sobre este cuerpo. ¿Ok? Entonces, sobre esto es interesante porque las marcas en el cuerpo pueden o enlazar el cuerpo a una comunidad o fragmentarlo y separarlo. Este libro aborda eso, la piel como superficie simbólica, de Sandra Martínez Rossi, y es muy interesante cómo es una marca corporal, implica que yo me enlazo a la comunidad o marco la diferencia o me diferencian desde una marca establecida desde un poder. Esto es un disciplinamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de control que va a buscar que este cuerpo se comporte de manera distinta. Entonces tenemos que en la reforma que se dio en el siglo XVIII, la idea era que la persona acusada fuera llevada al contexto público, participar en obras públicas y fuera una persona visibilizada, que fuera ese cuerpo una moraleja social. Se pensaba en una posible reforma de las almas y de la sociedad. El cuerpo del delito era una lección moral social. Esto se intentó hacer sobre todo en Francia y Alemania y corresponde a la Revolución Francesa como uno de los períodos. Y entonces se hace una exposición pública del castigo, pero también de la ley. Quiere decir que se expone el castigo como en la letra escarlata, pero al mismo tiempo el castigo expone la ley. Y esto es muy interesante porque la ley se hace pública. Por tanto, la ciudadanía sabe qué se hace y qué no se hace. Sabe cómo se ejecutó la ley. Y el problema de esto es que eso ponía en riesgo a los trabajos que la ley quería hacer, el Estado, el gobierno, la justicia quería hacer de manera oculta y no a la vista pública, porque la vista pública podía enjuiciar a la misma ley. Y eso es un riesgo que tenía este mecanismo traído por la reforma y aplicado en esta época. Por otro lado, este mecanismo, al tiempo que señala el cuerpo, buscaba y en sus versiones más positivas, intentaba reintegrar al cuerpo un contexto social, o sea, que el culpable trabaje en una obra pública, haga parte de la sociedad. Uno pensaría entonces que aquí hay un intento por no fragmentar, sino justamente reintegrar. Al final, esta reintegración implicaba fragmentación. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba señalado y marcado. Ahora bien, ese intento fracasa, y fracasa porque la justicia no se quiere exponer, porque la relación con lo colectivo era riesgo para el mecanismo de poder y porque nace para poder tener un sitio oculto donde la justicia se maneje, la prisión, que nace sobre todo por la influencia de Holanda y de Inglaterra. Entonces, ¿qué hay en la prisión? Fragmentar al individuo
no en un cuerpo y no como cuerpo, no anatómicamente, no desmembrarlo, aunque sabemos que hay prisiones donde ocurren cosas terribles, sino fragmentarlo en tanto separarlo de un tejido social, aislarlo, convertirlo en un fragmento, digamos, oculto en una parte que va a terminar sola, en su propia soledad. Y esto es un castigo y demuestra que nosotros como seres sociales, como cuerpos que vienen de tribus, como seres que venimos como animales de manadas, realmente la soledad es para nosotros un acto de sufrimiento, es un martirio. Esta idea de que la soledad y la pandemia, el confinamiento y que queremos estar solos y solas, no sería coherente con nuestra configuración, digamos, incluso física y corporal. Según algunos autores, de hecho, pudimos subsistir porque trabajábamos en manadas. Entonces, aquí la fragmentación no es del cuerpo en sí, sino de el sujeto, el individuo, la persona que se aísla en la prisión. Y de eso habla acá Foucault con respecto justamente a la prisión. Quiere decir esto entonces que la justicia en la prisión se maneja de forma oculta, o sea, no tiene que estar expuesta. Se vincula, se relaciona el encierro y el trabajo. Quiere decir, hay encierro y sigue habiendo trabajo, porque el preso va a trabajar, pero no a la vista pública, a no ser algunos planes que se mantuvieron, pero eran, digamos, esporádicos. En algunos casos, si el preso se portaba bien, salía a trabajar en lugares abiertos. Y se conjuga el preso con el esclavo, o sea, la esclavitud. Alguien que está prisionero, que no tiene autonomía de su tiempo, ni de su vida, ni de su espacio, es un esclavo y al tiempo trabaja. En este sentido es muy interesante el uso del espacio y esta concepción del disciplinamiento. Ahora vamos a explicarlo más claramente. ¿Por qué? Porque mientras peor es la conducta, más profundo es el encierro. Si el preso se comporta ligeramente bien, estará en una celda que compartirá con otros presos. A no ser que ya los temas de problemas en las prisiones en términos de hacinamiento es otro. Y de hecho es más complicado en el castigo. Normalmente en las prisiones con todas las condiciones y con la concepción tradicional de prisión, a medida que la conducta es más incontrolable y negativa, el preso va siendo sumergido hasta terminar en un hueco profundo donde hay espacios limitados. Ahí estará un buen tiempo sin contactarse con nadie, ¿sí? Aquí, curiosamente, en la prisión no se quiere desmembrar al cuerpo, no hay una venganza de un soberano, se busca la modificación de la conducta, o sea, producir un cuerpo dócil. No es una lección moral, no es una lección social, nadie lo está viendo. La idea es domesticar, redomesticar, entrenar a este cuerpo y producir un cuerpo dócil. O sea, se vuelve al cuerpo físico, pero no para desmembrarlo, sino para convertirlo en un cuerpo dócil, o sea, para entrenarlo. Pero este entrenamiento implica que este cuerpo se convierte en un no cuerpo. ¿Por qué? Porque se entrena para producir el cuerpo que no es en ese momento. O sea, no vamos a interesarnos por ese cuerpo en sí, sino por lo que queremos que sea. Recordemos que siempre la fragmentación implica el cuerpo como un medio para hacer algo que no es en ese momento. Por tanto, se convierte en un no cuerpo. La vigilancia es fundamental, el vigilar constantemente y toda una tecnología disciplinaria que significa formadora, constructora de un cuerpo. Como esto tiene que ver con Michel Foucault, vamos a aclarar algo. La concepción de poder que tenemos generalmente es que el poder es algo que ejerce una instancia muy poderosa, valga la redundancia, como un gobierno, por ejemplo, sobre cuerpos que ya están constituidos. Quiere decir que este gobierno o este centro de poder se impone sobre cuerpos ya constituidos, ¿sí? Esa es la idea que tenemos. Esa idea no es la que plantea Foucault. Esta idea para Foucault es reduccionista. Foucault lo que plantea es que el poder no se ejerce sobre un cuerpo ya configurado, sino que configura un cuerpo. Lo explico. El patrón de una empresa o de una fábrica necesita que un cuerpo sea entrenado para que pueda ejercer acciones casi maquínicas y pueda ser funcional para su fábrica, ¿correcto? Por tanto, establece una tecnología disciplinaria de entrenamiento del cuerpo. ¿Qué está haciendo? Está configurando un cuerpo, configurando una subjetividad. Quiere decir que esta persona va a ser antes del disciplinamiento en la fábrica,
y otra después. Porque piensen en tiempos modernos. Todas las acciones disciplinares sobre el cuerpo, movimiento de las manos, forma de mirar, etcétera, sobre todo en fábricas que implican que el cuerpo es una parte más del engranaje, o sea, una máquina más. Todas estas formas van a hacer que este cuerpo se transforme, se configure como un cuerpo distinto. Va a caminar distinto, moverse distinto y más. Por tanto, el poder configura un tipo de cuerpo. Esto es muy importante. Y vamos a la otra parte de la fragmentación ahora. Para Foucault, la prisión es un símbolo. Quiere decir que es un lente. Él no quiere quedarse con la prisión. Él quiere hablar de la prisión como un símbolo y como una metodología que se puede ver en lugares como colegio, hospital, fábrica, ejército. Esto es muy importante. En los colegios, en los hospitales, las fábricas y en el ejército hay vigilancia, hay tecnología disciplinaria y hay disciplinamiento del cuerpo. Quiere decir, siempre se busca que los cuerpos sean dóciles, o sea, que se dejen manipular, que no se resistan, que no se rebelen y que sirvan para un propósito determinado. Y por tanto, deben ser fragmentados, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo deben ser fragmentados. Entonces tenemos acá, la reforma buscaba lo público, visibilizar eso público, pero la prisión vuelve a restringir al cuerpo. Para Foucault, este disciplinamiento, que son tecnologías que forman un cuerpo, tienen que ver con el uso del espacio. Ojo, Foucault no dice que el poder sea negativo de por sí, dice que es peligroso, o sea, no lo sataniza, porque incluso el poder puede crear cosas positivas, ¿sí? Es una característica, es algo que se ha dado y que ha sucedido, pero hay que mirarlo con ojo crítico y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque no todo es malo, pero todo es peligroso. Si es peligroso, siempre podemos hacer algo.